Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Hoy la iglesia celebra la feria que corresponde a la liturgia del día de hoy. Nos faltan 3 días para iniciar la Semana Santa. Te invito a disponer tu oído, la mente y tu corazón para escuchar el Evangelio que se proclama en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos desde el 31 hasta el 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Primero, hacer lectura de los textos bíblicos antes de participar de esta reflexión que hacemos. En nuestra primera lectura de la profecía de Daniel, en su capítulo 3, versículos del 14 al 20, versículos del 91 al 92 y el versículo 95. Bueno, estamos en época del exilio en Babilonia, después del año 587 a.C. A los jóvenes judíos les habían encomendado ciertas labores de confianza para administrar ciertas obras, propiedades y proyectos de los babilónicos, pero debían rendir culto a sus dioses por orden del rey. Alguien descubrió que los jóvenes no lo habían hecho y los denunciaron, condenándolos a muerte por orden del rey. En el relato del libro de Daniel, el hagiógrafo quiere destacar el triunfo total del Dios de los judíos sobre las imposiciones tiránicas del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ante todo, su providencia está sobre los reyes más poderosos y nunca deja abandonados a sus siervos. La fidelidad a Dios vence todo obstáculo si estamos con Él. ¿Quién contra Dios? Dios siempre sale vencedor. Ante la propuesta que nos hace el libro de Daniel en su capítulo 3, respondemos al Señor
con este salmo, que es un texto que está dentro de este mismo capítulo de Daniel, pero entre los versículos del 52 al 56. El himno sálmico de este día es el cántico que entonaron los tres amigos de Daniel, los jóvenes judíos Misael, Ananías y Azarías, o con sus nombres babilónicos Misac, Sidrac y Abdenago. Cuando condenados a morir en la hoguera, el Señor los libró por la fidelidad. Dios vence y obra grandes milagros, únicamente si se confía y se tiene fe en Él. Este salmo, este texto bíblico de Daniel, es una expresión vibrante de alabanza y de reconocimiento a la grandeza y majestad de Dios. Este pasaje resuena con la devoción y la gratitud de aquellos que han experimentado la intervención divina en sus vidas. La belleza de estas palabras radica en una capacidad para trascender el tiempo y el contexto específico en el que fueron escritas, llegando a tocar las fibras más profundas del alma humana en cualquier época. Por supuesto que la extracción que hemos tenido del Salmo del día de hoy es muy corto, pero si vamos a todo el himno completo, quedamos admirados de tantas palabras que se pueden convertir en oración nuestra cuando nos sentimos abandonados, pero al mismo tiempo cuando nos sentimos rescatados por Dios. Estas palabras que hemos proclamado del Salmo nos recuerda que incluso en medio de las pruebas más difíciles y las adversidades más insuperables, la fe en Dios puede ser un ancla inquebrantable que nos sostiene. Más allá de su valor religioso, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la humildad en nuestras vidas. Nos enseña que en lugar de centrarnos en nuestras propias habilidades o logros, debemos reconocer la mano providencial de Dios en todo lo que somos y tenemos. Al recitar o reflexionar sobre este salmo, nos sumergimos en una atmósfera de reverencia y asombro ante la grandeza de Dios. Nos lleva a elevar nuestros corazones en alabanza y adoración, reconociendo que Él es el centro de nuestras vidas y merece toda nuestra devoción. El capítulo 3 del libro de Daniel, que hemos leído como salmo, narra la historia, ya lo dijimos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que es otra traducción de Abdenago. Tres jóvenes hebreos que se enfrentaron al rey Nabucodonosor y se negaron a adorar la estatua de oro que él había erigido. Los versículos del 52 al 56 son parte del cántico de alabanza que estos tres hombres entonan tras ser rescatados del horno de fuego ardiente al que fueron arrojados como castigo por desobedecer al rey. En estos versículos, Sadrach, Mesach y Abednego exaltan a Dios con su poder y su fidelidad, reconociendo que Él es el único digno de alabanza y adoración. Destacan la liberación milagrosa que experimentaron, describiendo cómo el fuego del horno no tuvo poder sobre ellos y cómo fueron preservados por un ángel del Señor enviado para protegerlos. Este pasaje resalta la confianza y la fe inquebrantable de estos tres hombres en Dios, incluso en medio de circunstancias adversas y aparentemente imposibles. Además, muestra cómo el poder de Dios supera cualquier poder terrenal y cómo Él interviene en la vida de aquellos que confían en Él. En resumen, estos versículos son un testimonio de la grandeza y la fidelidad de Dios, así como un recordatorio del deber de adorarlo y confiar en Él
en todo momento. La propuesta del Evangelio. La liturgia nos propuso hoy el evangelista San Juan en este tiempo especial de la Cuaresma, hoy en su capítulo 8, y hemos leído los versículos desde el 31 hasta el 42. El discurso que propone el evangelista Juan en este miércoles trata de esclarecer por qué es necesario escuchar a Dios y obedecerle antes que continuar siendo crédulos seguidores de la tradición, la ley mosaica. Algún rabino decía que no había más hombre libre que el que se ocupa del estudio de la ley. Pero estos la estudiaban, la grababan en el pensamiento y la enseñaban para estar prestos y observantes de quienes las incumplían para pronunciar sentencia. Una sola era la finalidad del Antiguo Testamento: respetar a las personas de su misma tribu y acoger a los de otras naciones. Pero esto nunca se cumplió. Siempre vivían con rivalidades, pues se creían la raza superior. Ni qué decir hoy con el pueblo judío. No necesariamente el pueblo judío, sino los tradicionales judíos, la regla ortodoxa del judaísmo. Hoy siguen siendo iguales, con el mismo tono con que vivieron en el Antiguo Testamento. Tal fue su comportamiento que se apartaron de Dios y empezaron a cometer idolatrías en su época. El alejarse de Dios los llevó a ser esclavos de los imperios que iban apareciendo. Por esta razón, los judíos no conocían otra clase de esclavitud más que esta, y nunca alcanzaron a percibir la esclavitud en la que estuvieron sometidos por siglos, la esclavitud a la ley, y hoy continúan en ella. Sus hermanos necesitan creer en él para que esta verdad los haga libres de su error judío, pero además para hacerles ver que no son verdaderos hijos de Abraham en el sentido moral, es que no hacen las obras del Padre de la fe. Pues aquel creyó en el Mesías futuro, el Cristo, y estos, en lugar de creer en el Cristo, pretenden matarle. Eran enemigos de creer en aquel en quien creyó Abraham. Por eso no tenían la verdadera filiación del Padre de los creyentes, y aún creyéndose libres, eran esclavos de sus pecados y del gran pecado de no creer en el Mesías, el liberador de la servidumbre. Clave fundamental de creerle a Yahvé, que Él ama y que la persona que crea en Él debe amar. Las leyes lo que pretenden es llevar al hombre a amar y nunca ir en contra de su creador ni de su creación. Él siempre da oportunidad de transformar el corazón. La ley de Moisés no permite desvaríos. Quien infrinja uno de los 613 cánones será reo de muerte. Escuche estas palabras: maldito todo el que no persevera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, llevándolas a la práctica, según lo que nos dice el libro del Deuteronomio en su capítulo 27, versículo 26. Y agregamos: si un hombre ha cometido un delito digno de muerte y ha de ser ajusticiado, le colgarás de un árbol, pues un hombre colgado de un árbol es una maldición de Yahvé. Extraído del capítulo 21 del libro del Deuteronomio en su versículo 22. ¿De qué nos están hablando acá? Pues que la ley pinta esta extracción de la norma para aplicársela a Jesús. Oído: maldito todo el que no persevera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, llevándolas a la práctica,
Porque aquí están criticando a Jesús porque Él realiza muchas cosas en sábado, porque para ellos el día sábado es un día donde no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera cargar la camilla. Y Jesús sanó a muchos paralíticos a los que les dijo: carguen su camilla. Luego ellos decían que estaba en contravía de la norma, porque estaba prohibido llevar la camilla o levantar la camilla. Pero nunca observaron el favor, la obra grande, la obra de misericordia de concederle la libertad a ese afligido hombre que estaba atado a una camilla. Para ellos era más importante que quebrantaron la norma de cargar la camilla y no que obtuvo la liberación. Y sigamos pensando en Jesús con esto que dice de las normas 613 de los judíos. Si un hombre ha cometido un delito digno de muerte y ha de ser ajusticiado, pues Jesús nada más y nada menos se declaró Hijo de Dios. Entonces lo declararon, o lo sentenciaron más bien, lo condenaron como blasfemo. ¿Qué dice entonces la norma? Le colgarás de un árbol, pues un hombre colgado de un árbol es una maldición de Yahvé. Maldito el hombre que ha sido colgado del madero, lo que le pasó a Jesús. En últimas, para el pensamiento judío en su época, este hombre, al que crucificaron, hicieron justicia delante de Dios, porque quizás para ellos no era un hombre enviado por Dios, menos era Dios. Entonces, en resumen, Jesús habla a un grupo de judíos que había creído en él. En este pasaje Jesús les habla sobre la verdad y la libertad. La propuesta exegética presente aquí se centra en la relación entre la fe en Jesús, la verdad y la verdadera libertad. Jesús comienza diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 2. Conocerán la verdad. 3. La verdad los hará libres. Aquí Jesús está conectando la idea de permanecer en su palabra con ser verdaderos discípulos. La fe genuina en Jesús implica seguir sus enseñanzas y obedecer su palabra, que es la nueva norma o el nuevo pacto, lo que está contenido en los evangelios. Esta obediencia a la palabra de Jesús conduce al conocimiento de la verdad, porque existía cierta verdad en el Antiguo Testamento que fue mal interpretada y los rabinos la convirtieron en norma, pero es una norma que mata. La verdad a la que Jesús se refiere no es solo un conjunto de hechos o doctrinas, sino una realidad personal y transformadora que se encuentra en Él mismo. Conocer a Jesús es conocer la verdad en su plenitud. Esta verdad no solo trae conocimiento intelectual, sino también libertad espiritual. La libertad a la que Jesús alude no es simplemente la libertad política o física, sino la libertad interior del alma. Es la liberación del pecado, del egoísmo, del poder del mal e incluso de la muerte. Esta libertad se encuentra solo en Jesús, quien ofrece la liberación completa y eterna a aquellos que creen en Él. Los judíos, sin embargo, malinterpretan las palabras de Jesús y responden diciendo que nunca han sido esclavos de nadie. Jesús les señala que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Aquí Jesús está señalando que la verdadera libertad no se encuentra en la negación de la esclavitud física, sino en la liberación del pecado. Jesús finaliza este pasaje confrontando a los judíos con su identidad divina, declarándoles que si realmente fueran hijos de Abraham, reconocerían
a Jesús como el Hijo de Dios. Pero su incredulidad revela su verdadera paternidad espiritual, el cual, según ellos, es el diablo. En este sentido, Jesús presenta la verdad radical de su identidad y su obra redentora como la única fuente de libertad y también de salvación. Concluimos. En esta propuesta del evangelista San Juan en su capítulo 8, versículos del 31 al 42. El autor sagrado enfatiza la importancia de la fe en Jesús como la base para conocer la verdad y experimentar la verdadera libertad espiritual. Esta verdad no solo libera del pecado, sino que también revela la identidad divina de Jesús como el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Hemos terminado. A todos les deseo un feliz día. Que el Señor nos siga colmando también de su alegría como de su bendición. Felicidades.